Ahora, para seguir con este espacio, ¿no?, de ideas, ya hablamos un poco de política exterior, vamos a ir a la parte de economía argentina y, bueno, lo que se viene. Así que presentamos a Marcelo Elizondo, ¿sí?, quien es analista y consultor en negocios internacionales, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, hizo un MBA en la Politécnica de Madrid y es especialista en administración de negocios por la CEPADE, también de Madrid. Así que, Marcelo, nos quedamos con vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes esta jornada. Como tenemos poquitos minutos, yo quiero ser muy esquemático para compartir con ustedes las distintas ideas que tengo. Lo primero que quiero decir es responder a la consigna, ¿cuál es la Argentina que queremos? Y a mí se me ocurre que la Argentina que yo quiero es una Argentina que tiene 4 condiciones. Primero, que es una Argentina próspera. Hay que reivindicar la bondad de la prosperidad, porque parece que la prosperidad genere culpa. La prosperidad además no es solo material. Cuando hay prosperidad material, eso genera un virtuosismo en las relaciones entre todos y genera mejores condiciones éticas. Lo segundo, yo quiero una Argentina justa. Ahora, yo creo que hay que volver a definir la justicia en los términos históricos. La justicia es aquello que vincula el esfuerzo y el mérito con el premio y el resultado, y no al revés. Lo tercero que yo quiero es una Argentina libre en la doble concepción de la libertad. Primero, como un país que participa en el escenario internacional ejerciendo su autonomía. La libertad no es estar peleado con todos y no hablar con nadie. Eso en todo caso es desvinculación. La libertad es poder ejercer mi autonomía en el contexto. Pero además la libertad, como entendía Alberti, no es solo la independencia del país, sino la autonomía de las personas. Y yo creo que ahí hay que reivindicar los derechos subjetivos, porque es un requisito de lo demás. Y lo cuarto, es una Argentina rica, como consecuencia de lo demás, pero no solo rica en términos materiales. Ahora, a mí me parece que esto se vincula estrechamente con algo de lo que Mariano hablaba recién y en lo que yo trabajo, que es el modo en el que nos vinculamos con el resto del mundo. Todos hemos acudido en más de una ocasión a aquella recordación que Jorge Castro nos ha hecho sobre que Perón entendía que la política nacional es un capítulo de la política internacional. Y para eso yo quisiera rescatar 2 o 3 cosas sobre la vinculación de la Argentina en el mundo como requisito para conseguir eso que queremos. Lo primero es que el mundo está en un proceso de un cambio sustancial, que en mi opinión se resume en lo siguiente. Primero, es un cambio tecnológico vertiginoso en el cual la economía ha pasado a estar dominada por la creación de valor intangible, que va mucho más allá del valor físico. Ya no importan las máquinas, sino las ideas. Ya no importa el producto físico, sino el conocimiento incorporado en él. En segundo lugar, la economía internacional es economía de empresas, por lo tanto no se puede participar exitosamente y no se puede lograr prosperidad si uno no tiene empresas, lo cual no quiere decir que uno deba tener multinacionales. Uno puede tener empresas pymes, pero con estándares globales. En tercer lugar, es muy importante entender que los países más prósperos participan de acuerdos internacionales que ya no son meros acuerdos comerciales o económicos, que incluyen las pautas tradicionales de reducción de aranceles o de integración, pero que además son acuerdos de confluencias regulatorias en los cuales hay valores comunes que se ponen en juego en clubes de amigos en el planeta. Lo vemos cuando la Unión Europea nos pide más que reducir aranceles, acordar políticas ambientales. Lo vemos cuando en este momento la discusión en el Brexit en realidad es sobre el Reino Unido pidiendo a la Unión Europea que no le exija estándares que la Unión Europea exige, y la Unión Europea y el Reino Unido discutiendo sobre los subsidios a las empresas. Lo arancelario ya no es lo más importante. Los acuerdos internacionales son mucho más complejos y creo que hay que participar en estos procesos con mayor profesionalismo. Adicionalmente, yo creo entonces que hay que entender que la economía nueva es una economía de estándares muy exigentes, de requisitos cualitativos. No es una economía del paradigma de reducción de costos, es una economía del paradigma de creación de valor. Y finalmente, es que es una economía en la cual la geopolítica, como Mariano marcaba recién, ha pasado a ser algo muy significativo y muy relevante. Ese es el escenario internacional que describo en títulos porque no hay tiempo, y discúlpenme si soy un poco apresurado, pero no quiero abusar del tiempo que se nos ha concedido. Ahora, esto me lleva a una cosa adicional que me parece muy importante para un foro como este, que es un foro en el cual nos interesa lo político. Yo creo que está produciéndose un feroz cambio en lo que nosotros entendemos como la política, que tiene que ver con la descripción del mundo que yo hice recién. La política, entendida como el principal factor de generación de colectivo,
ha pasado a una instancia de crisis, porque yo creo que en el mundo están ocurriendo tres cosas que muchas veces no son debidamente percibidas. En primer lugar, está en crisis el Estado nacional, el Estado como organizador de una población en un territorio sobre la cual se ejerce un poder político a través del gobierno, a través de normas. El Estado está en crisis, el Estado no puede contener las migraciones en Europa, no ha podido contener el virus que se desplazó por todo el mundo, el Estado no puede contener los flujos de información por arriba de las fronteras que incomodan a muchos, el Estado no puede coordinar políticas ni sanitarias ni ambientales, es un problema serio del Estado que tiene que ver con un problema del poder político. El poder político que fue el gran aglutinador de energía organizadora social ha empezado a tener crisis que hoy se evidencian, por ejemplo, en Bucios, cuando la autoridad dice se cierra el turismo y la gente decide no obedecer y la autoridad retrocede. Algo que ha ocurrido con las crisis que vimos en tantas ciudades del mundo antes de la pandemia, como en Santiago de Chile o en París, o algo que ocurre con el impedimento que muchas veces las regulaciones quieren poner a los flujos económicos que no pueden evitar. Esto me parece que lleva a una tercera cosa que me parece muy importante. Yo creo que está empezando en el mundo a aparecer el fenómeno de los espacios públicos no estatales. Y los nuevos liderazgos tienen que conducir a eso. Espacios públicos no estatales implican espacios más espontáneos, espacios que son supranacionales, aun cuando generan colectivos, espacios en los cuales incluso el enforcement de las normas cambia. La aparición del blockchain como instrumento de concesión de veracidad, lo que está en el blockchain está certificado, está tendiendo a tener más fuerza que la ley, más fuerza que un contrato, que una certificación de un estándar producido por un Estado. De modo que me parece muy importante entender que está en crisis el Estado, está en crisis el liderazgo, la política, y que se tiende a la irrupción de nuevos liderazgos basados más en el consenso y en la legitimidad que en el poder. Finalmente, entonces, yo creo que la Argentina necesita un proceso de modernización absoluto. Yo creo que la Argentina tiene una agenda muy pensada en el siglo XX, que no entiende lo que pasa en el siglo XXI, y por supuesto requiere toda una concepción nueva, concepción que implica una modificación del modo de abordar los problemas públicos y por supuesto implica la resolución de los problemas tradicionales que están pendientes. Resumo 4 y termino: ordenar la macroeconomía, todo esto con una macroeconomía desordenada es imposible. Segundo lugar, fortalecer el entorno institucional. Las instituciones conceden previsibilidad, conceden garantías, respeto a los derechos, cumplimiento de los contratos, certeza sobre cómo se resuelve una controversia. Bueno, hay que fortalecer la institucionalidad, lo que implica despolitización de la institucionalidad. En tercer lugar, lo que hay que hacer es modernizar el entorno regulatorio, rígido, anticuado, obstructivo. Y en cuarto lugar, hay que abrir el país para participar en los 6 grandes flujos de la globalización actual: comercio de bienes, comercio de servicios, flujo de inversión extranjera, flujo de financiamiento, migraciones virtuales y físicas, y flujo de datos, información y conocimiento. De modo que yo creo que hay una concepción nueva a la cual tenemos que abordar, sobre la que podemos hablar mucho más, y a la cual la Argentina, en mi opinión, todavía no está ni asomándose. Muchas gracias.